Quel pays connaissez-vous? ¿Qué países conoces? Quelle chanson allons-nous chanter? ¿Qué canción vamos a cantar? Quelle saveur préférez-vous? ¿Qué sabor prefieres? Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Que pouvons-nous faire cet après-midi? ¿Qué podríamos hacer esta tarde? Quelle proposition le candidat a-t-il? ¿Qué propuestas tiene el candidato? Quel vin préférez-vous? ¿Qué vino prefieres? Quelle variété d'huile avez-vous? ¿Qué variedades de aceite tiene? Quelles offres sont arrivées? ¿Qué ofertas han llegado? Quelles demandes ont-ils faites? ¿Qué peticiones hicieron? Quelle musique aimes-tu? ¿Qué música te gusta? Quels doutes ont-ils? ¿Qué dudas les quedan? Quelles disciplines ont été appliquées dans le travail? ¿Qué disciplinas se aplicaron en la obra? Quelles options offrent-ils? ¿Qué opciones ofrecen? Quels aliments sont exclus de l'alimentation? ¿Qué comidas quedan fuera de la dieta? Quels vêtements avez-vous apportés? ¿Qué ropa trajiste? Quelle couleur de cheveux aimeriez-vous avoir? ¿Qué color de pelo te gustaría tener? Quelle montre avez-vous acheté? ¿Qué reloj te compraste? De combien de riz avez-vous besoin? ¿Cuánto arroz necesita? Combien de neige y a-t-il sur la colline? ¿Cuánta nieve hay en el cerro? Combien d'invités ont confirmé leur présence? ¿Cuántos invitados confirmaron su presencia? De combien de fleurs auront-ils besoin pour la décoration? ¿Cuántas flores necesitarán para la decoración? Combien de serveurs y a-t-il dans le salon? ¿Cuántos camareros hay en el salón? Combien de farine contient la préparation? ¿Cuánta harina lleva la preparación? Combien de personnes pouvez-vous emmener dans la voiture? ¿Cuánta gente puedes llevar en el auto? Combien de livres la bibliothèque possède-t-elle? ¿Cuántos libros tiene la biblioteca? Combien d'heures par semaine travaillez-vous? ¿Cuántas horas por semana trabaja? Combien de personnes connaissent son existence? ¿Cuántas personas saben de su existencia? Combien de temps prévoyez-vous d'attendre? ¿Cuánto tiempo piensa esperar? Combien de bénévoles se sont présentés? ¿Cuántos voluntarios se presentaron? Quantas gazai avuto? ¿Cuántas novias ha tenido? Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas vus? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? De combien de chaises avez-vous besoin? ¿Cuántas sillas necesita? Combien de compagnons viennent aujourd'hui? ¿Cuántos compañeros vienen hoy? Combien d'orthographes avez-vous trouvé? ¿Cuántas faltas de ortografía encontraste? Combien de problèmes sont survenus cette semaine? ¿Cuántos problemas surgieron esta semana? Laquelle de ces portes dois-je frapper? ¿Cuál de estas puertas debo golpear? Que trillas percorremos? ¿Cuáles senderos hemos recorrido? Quels instruments dois-je accorder? ¿Cuáles instrumentos debo afinar? Quelle entrée a été forcée? ¿Cuál entrada fue forzada? Quels employés portent plainte? ¿Cuáles empleados presentan quejas? Quels produits sont en rupture de stock? ¿Cuáles productos se han agotados? Quelle solution est correcte? ¿Cuál solución es la correcta? Lequel de vos amis vient visiter? ¿Cuál de tus amigos viene de visita? Lequel de ces pansements préférez-vous? ¿Cuál de estos aderezos prefieres? Quelles ont été les erreurs commises? ¿Cuáles fueron los errores cometidos? Quel arbre porte le meilleur fruit? ¿Cuál árbol da mejores frutos? Quel chemin est plus sûr? ¿Cuál camino es más seguro? Quels élèves sont passés à l'étape suivante? ¿Cuáles alumnos pasaron a la siguiente etapa? Quelle application recommandez-vous pour faire un voyage? ¿Cuál app me recomiendas para hacer un viaje? Quel est ton nom? ¿Cuál es tu nombre? Quel âge avez-vous? ¿Cuántos años tienes? Quelle est votre date de naissance? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Lisez-vous tous les jours? ¿Lees todos los días? Quelle est votre couleur préférée? ¿Cuál es tu color favorito? Quel est ton chiffre porte-bonheur? ¿Cuál es tu número de la suerte? Avez-vous des animaux domestiques? ¿Tiene mascotas? D'où êtes-vous? ¿De dónde eres? Quelle est votre taille? ¿Qué tan alto eres? Quelle taille de chaussures êtes-vous? ¿Qué talla de zapato eres?
Combien de paires de chaussures possédez-vous? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Si vous étiez Premier ministre du monde, quelle loi feriez-vous? Si fueras primer ministro del mundo, ¿qué leyes harías? Si vous étiez un super-héros, quel pouvoir auriez-vous? Si fueras un superhéroe, ¿qué poderes tendrías? Aimez-vous marcher la nuit? ¿Te gusta caminar en las noches? Aimez-vous écouter la radio? ¿Te gusta escuchar radio? Quel était votre dernier rêve? ¿Cuál fue tu último sueño? Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie? ¿Qué harías si ganaras la lotería? Souhaitez-vous concevoir votre propre maison? ¿Te gustaría diseñar tu propia casa? Quelle forme de transport public préférez-vous? ¿Qué forma de transporte público prefieres? Quel talent avez-vous? ¿Qué talentos tienes? Pouvez-vous jongler? ¿Puedes hacer malabares? Pouvez-vous résoudre un cube Rubik? ¿Puedes resolver un cubo de Rubik? Avez-vous un ours en peluche chéri pendant l'enfance? ¿Tienes un osito de peluche preciado? Êtes-vous bon avec la technologie? ¿Eres bueno con la tecnología? Êtes-vous un bon danseur? ¿Eres un buen bailarín? Es-tu un bon chanteur? ¿Eres un buen cantante? Êtes-vous un bon cuisinier? ¿Eres un buen cocinero? Êtes-vous un bon artiste? ¿Eres un buen artista? Êtes-vous un bon auditeur? ¿Eres un buen oyente? Êtes-vous un bon orateur public? ¿Eres un buen orador público? Êtes-vous une bonne babysitter? ¿Eres una buena niñera? Êtes-vous un bon mécanicien? ¿Eres un buen mecánico? Êtes-vous un amateur de cuisine? ¿Eres amante de la cocina? Êtes-vous un bon employé? ¿Eres un buen empleado? Aimez-vous vous habiller à la mode? ¿Te gusta vestir a la moda? Êtes-vous un bon nageur? ¿Eres un buen nadador? Êtes-vous un bon skieur? ¿Eres un buen esquiador? Êtes-vous un bon amant? ¿Eres un buen amante? Êtes-vous un bon musicien? ¿Eres un buen músico? Êtes-vous un bon comédien? ¿Eres un buen comediante? Êtes-vous un bon nettoyeur? ¿Eres un buen limpiador? Êtes-vous un bon acteur? ¿Eres un buen actor? Êtes-vous un bon écrivain? ¿Eres un buen escritor? Avez-vous déjà fait du saut à l'élastique? ¿Alguna vez has estado haciendo puenting? Avez-vous déjà fait du kayak? ¿Alguna vez has estado en kayak? Quel type de vacances préférez-vous? ¿Qué tipo de vacaciones prefieres? Quel est le plus loin que vous ayez jamais été en vacances? ¿Qué es lo más lejos que has estado de vacaciones? Quelles ont été vos vacances préférées? ¿Cuál fue tus vacaciones favoritas? Où seraient vos vacances de rêve? ¿Dónde serían las vacaciones de tus sueños? Pouvez-vous danser la salsa? ¿Puedes bailar salsa?